Muy bien, y lo estaba comentando al inicio del programa. Porque hoy cuando hablamos de seguridad pública solemos enfocarnos en la delincuencia, la persecución penal o en la presencia policial. Pero hay una dimensión que sigue siendo invisibilizada. ¿Qué pasa con las víctimas después del delito? En Chile, más de 1 millón de personas al año sufren algún delito y muchas veces quedan solas, desinformadas o sin apoyo. ¿Puede la atención a las víctimas convertirse en una herramienta real para mejorar la seguridad? Para profundizar parte de este enfoque es que hoy día vamos a conversar con Hulda Omar Figueroa, abogado, sociólogo y coordinador del área de estudios en justicia penal y víctimas del Centro UC Justicia y Sociedad. Bienvenido, Hulda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, qué bueno tenerte para conversar, ¿cierto?, sobre un tema que efectivamente no se dialoga con constancia, siempre nos quedamos como en el área penal, la persecución del delito, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Cómo puede esto ayudar a mejorar efectivamente la seguridad o la sensación de inseguridad de la que tanto se habla cuando dicen que, por ejemplo, es que los números son así, pero la sensación de inseguridad es mucho mayor? ¿Qué la provoca? ¿Qué ocurre con esto? Por favor, de a poquito empiézanos a explicar. Sí, mira, la atención a víctimas es uno de los componentes que durante muchos años nuestras políticas de seguridad han relegado a un segundo plano. Se ha puesto mucha atención, como tú bien señalas, en la persecución, en el control, bueno, en aumentar las penas, que está bastante demostrado que su aporte es bastante marginal a los temas de seguridad. Y muchas veces se problematiza acerca de cómo, habiendo invertido tantos recursos en estas cuestiones, si bien las tasas de victimización, o sea, de delitos que se cometen objetivamente, en algunos casos vienen a la baja, la sensación de inseguridad persiste en niveles más o menos constantemente muy altos, ¿no? Parece no tener un efecto lo que se hace en estas otras áreas en la percepción de inseguridad. Y ahí lo que indica alguna evidencia, algunos estudios comparados, es que precisamente sería la atención a víctimas un componente que, si bien no explica por sí solo en términos absolutos los niveles de percepción de inseguridad, sí pueden tener un efecto en disminuir no solo la percepción de inseguridad, que en Chile es muy alto, sino que en recuperar la confianza de las personas en las instituciones. Si uno ve, por ejemplo, la encuesta bicentenario que hace la Universidad Católica, entre otros instrumentos, las personas, los ciudadanos confían muy poco en la fiscalía, en los tribunales de justicia, digamos, y en parte tiene que ver con la insatisfacción que tienen en la atención que reciben cuando han sido víctimas de un delito. Ahora, ¿cómo se puede trabajar, cierto, para que esto mejore? Porque efectivamente quizás tiene que ver con temas de comunicación. El cómo te llega la información de tu caso, lo que ocurrió, no lo ocurrió, o que simplemente lo que estábamos conversando en la interna, ¿cierto? Que, claro, uno denuncia y existe esto de, pero es que al final denuncio y no ocurre nada. Sí. La atención a víctimas tiene por lo menos 3 capas, digamos. Hay 3 grandes cosas que se hacen o no se hacen, digamos, en materia de atención a víctimas. Lo más común que uno escucha y que es donde se destinan muchos esfuerzos y recursos es en el acompañamiento legal o judicial de las personas que han sido víctimas de delitos, ¿no? En ponerle un abogado que se querelle, que ejerza acciones legales en los tribunales. Eso, si bien suple o satisface algunas necesidades, si uno lo representara en una pirámide, digamos, es una capa muy delgadita, que de hecho incluso muchos estudios muestran que si uno hace la relación de costo-efectividad, es bastante caro. Los abogados, digamos, obviamente son un recurso escaso y caro, y las acciones judiciales también lo son, y el aporte es marginal en términos de la satisfacción que generan las víctimas. ¿Qué aspectos han mostrado generar mayores niveles de satisfacción en las víctimas? Cuestiones que tienen que ver con cómo las víctimas se relacionan con los agentes o las personas que las atienden a lo largo del proceso judicial, ¿no? Con el policía que le toma la denuncia, con la persona en la fiscalía que le da información o no. Y ahí hay 3 componentes que son muy claves. Uno, que las personas estén informadas de cuál es el estado de su caso y de cuáles son las etapas del proceso judicial. Segundo, que al momento de
ser atendidas reciban un trato empático y que en el fondo perciban que están siendo escuchadas por las autoridades. Y tercero, que tengan la oportunidad ellas de ser escuchadas, ¿no? De poner sus argumentos, de entregar evidencia. Y muchas veces, aquí el caso paradigmático, ¿no es cierto? Muchas personas lamentablemente viven o han vivido esta situación de cuando han hecho una denuncia, habiendo pasado meses sin ser, digamos, contactados o reciben esta famosa carta, ¿no?, de la fiscalía que dice, bueno, su caso ha sido archivado, digamos, y razonablemente la gente queda con un gusto amargo, digamos, con una sensación de injusticia. O sea, si ya el hecho de ser víctima de un delito produce en las personas una sensación de injusticia, que sea el mismo sistema judicial el que luego no responde, incrementa, digamos, o profundiza esa sensación de injusticia, y eso es precisamente lo que se asocia a bajos niveles de confianza en las instituciones que llevan a cabo estas tareas, y en incrementar la percepción de inseguridad, digamos. Parte de la sensación subjetiva de inseguridad tiene que ver no solo con el hecho de sentir que puedo salir a la calle o me puede ocurrir algo, sino también con que, en definitiva, el Estado no me está brindando la protección que yo espero que me brinde cuando he sido víctima de un delito. Ahora, con respecto a eso, ¿cuáles son los principales desafíos y cómo se está trabajando? Por ejemplo, ¿ustedes están realizando un proyecto, son asesoramientos? Sí, a ver, en el Centro UC Justicia y Sociedad nosotros fundamentalmente nos dedicamos a generar conocimiento con estándares académicos, pero para brindar asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas, digamos. Pero en el caso de las organizaciones públicas del sistema de justicia, lo que estamos impulsando es un proyecto que denominamos las redes locales de atención a víctimas. Lo que estamos tratando de impulsar, digamos, bajo el supuesto de que, a ver, en muchas ocasiones las personas, cuando son víctimas de delitos y no encuentran una respuesta o en la fiscalía o en algún órgano o centro de carácter más nacional, lo que hacen naturalmente es ir al municipio, digamos. O sea, ¿Sí? Las personas tienen problemas, digamos, especialmente en ciudades más pequeñas, van a los municipios. Y muchos municipios han empezado a generar, con distintas magnitudes, pero mecanismos o líneas de atención a víctimas, con toda la buena voluntad del mundo, evidentemente muchas veces enfocadas erradamente en la prestación de servicios legales, y no tienen necesariamente las competencias, las formaciones profesionales para brindar esos servicios, ¿no? Como hablábamos hace unos instantes, el solo poner un abogado no aporta mucho a la solución del problema. Acá lo que hay que hacer es, en general, tener una persona que sea un gestor de casos, o sea, que acompañe a las víctimas en, digamos, la maraña o la burocracia de instituciones del Estado que la pueden ayudar, digamos, que la asesoren ir a la fiscalía, al centro de la mujer, imaginemos un caso de violencia de género, digamos, o a otras instituciones pertinentes. Y lo que estamos tratando de hacer, en definitiva, es conectar a los municipios de Chile que tienen programas de atención a víctimas, brindarles acompañamiento, monitorearlos, evaluarlos, ayudarlos en qué pueden mejorar y ofrecerles una certificación, en definitiva, que en último caso estandarice lo que se hace, lo que no se hace, y que en definitiva se estén prestando servicios que sean pertinentes a las necesidades de las víctimas y no simplemente asistencia legal, que es algo que, claro, es más fácil de gestionar, se entiende, digamos, pero que en realidad no ayuda a solucionar el problema de fondo. Entonces la gracia de esta red es articular a los municipios y, dentro de las localidades, articular a cada municipio con la red local de fiscalías, centros de apoyo a víctimas, digamos, centros de la mujer, digamos, u otros órganos del Estado que operan en el nivel local y que prestan estos servicios. Que esto tiene que ver como con el modelo de atención a víctimas. Ahora, tú, por ejemplo, has podido observar ya a instituciones o municipalidades que tengan el modelo de atención de víctimas versus aquellos que no las tengan. ¿Se notan las diferencias? A ver, estamos en un momento que es muy interesante desde la perspectiva de la atención a víctimas, porque estamos en medio de la implementación de una importante reforma legal que está dando más facultades a los municipios en materia de atención a víctimas, ¿no? En distintos niveles, en términos de
darle facultades para generar convenios con otras instituciones públicas o privadas, en términos de otorgarle facultades a los inspectores municipales de brindar ciertas prestaciones o servicios a las víctimas, entre otras cuestiones. Y eso hace que en definitiva o va a implicar un desafío bien importante, porque parte de los problemas que hay a nivel municipal en Chile es que tenemos municipios muy grandes, digamos, que tienen más recursos que otros municipios muy pequeños que tienen menos recursos, y por lo tanto la infraestructura que pueden montar unos municipios y otros es bastante diversa, ¿ya? Al menos en la experiencia, digamos, de la región metropolitana, que es donde hay algunos municipios que han avanzado más en esta línea, claro, algunos han avanzado en la línea correcta de complementar, digamos, o de trabajar agrupadamente servicios de acompañamiento legal con servicios más de atención psicosocial, pero incluso en esos casos los servicios que se prestan en materia más psicosocial, no siempre quienes los prestan, que digamos uno siempre está asumiendo que son personas que tienen la mejor voluntad y disposición de hacer las cosas, pero no necesariamente están formados en cuestiones como primero auxilio psicológico, digamos, uso de instrumentos para monitorear las situaciones de las víctimas o un conocimiento más acabado de las redes locales. Y en el caso de las regiones, algo que nosotros hemos detectado que ocurre es que muchas veces se copia y se pega lo que se hace en Santiago, y la situación en las regiones en términos del tipo de víctimas y por lo tanto del tipo de necesidad es muy distinto. Solo por poner un ejemplo, en el caso de la región de los lagos, el delito o el fenómeno criminal más prevalente es la violencia interpersonal, ¿ya? No como en Santiago, por ejemplo, que son los delitos contra la propiedad o los robos, ¿no? Entonces empezamos a generar lógicas de atención que claro, están mirando los números nacionales. Los números nacionales siempre están teñidos por volumen, por la realidad de Santiago. Entonces empezamos a generar componentes para atender personas víctimas de robo, y en realidad nuestro problema principal es otro. Acá es la violencia. Es la violencia interpersonal, es la violencia doméstica, ¿no es cierto? Y entonces, claro, parte también de este esfuerzo de trabajar en red tiene que ver con ser capaces de hacer diagnósticos. Siempre, a veces las autoridades se asustan cuando uno habla de los diagnósticos porque están pensando en algo muy sofisticado, digamos. Hacer un diagnóstico es básicamente lo que hace cualquier doctor cuando va a atender a un paciente y le pone, digamos, un termómetro para medir la temperatura. O sea, puede ser algo sencillo, pero que nos dé información fiable, rápida, y que nos permita diseñar un modelo de atención que esté localmente situado y que permita trabajar no con las redes nacionales, sino que con las redes de actores locales, digamos. O sea, un enfoque más territorial. Más territorial, y en el fondo lo importante acá es poner en acción y en conocimiento a la gente que está en los territorios y que es la que conoce los problemas de las víctimas. Porque yo de hecho te iba a preguntar, ¿están preparadas las municipalidades, por ejemplo, que esto es una realidad? Las personas, por lo general, cuando necesitan alguna atención a las primeras autoridades que se acercan son a sus autoridades locales. Concejales, municipalidades y quienes están en el entorno. Entonces, ¿están preparados? Por ejemplo, nosotros acá en Puerto Montt hay una unidad penal municipal, ¿cierto? Que obviamente tratan de gestionar, me imagino, todo lo que pueden, pero están más ligados a lo que es cámaras de seguridad, efectivamente al evitar rayados, el tema de los robos, por ejemplo, ahora último comercio sexual, pero efectivamente acá en la zona lo que se da mucho es la violencia interpersonal, sobre todo en contextos también de alcohol. ¿Estamos preparados? Mi respuesta es, no estamos preparados, pero no por un defecto de las regiones. Los temas de atención a víctimas son, y las capacidades, digamos, para llevar a cabo esta clase de prestaciones, son cuestiones que en el caso chileno venimos con mucha suerte desarrollando hace 10, 15 años atrás, y siempre desde lógicas muy nacionales y con criterios muy de priorización de los delitos más graves, que está bien, digamos, en un contexto donde hay pocos recursos para actuar, uno focaliza lo más grave, pero precisamente este cambio de mirada, de pasar de decir, bueno, yo no puedo tener abogados para 1 millón de víctimas, ¿no? Uh-huh. Eso presupuestariamente no resiste ningún análisis. No es muy viable. No es muy viable, digamos, ¿ya? Bueno, y ese número extrapolable, digamos, a la población de víctimas de cada zona. Pero lo que sí puedo tener es un profesional, digamos, que tenga, de nuevo, competencias que son especializadas, pero que son formables, digamos, en procesos de formación que no son de alta complejidad.
primeros auxilios psicológicos, ¿no? Gestión de necesidades de víctimas, ¿no? Conocimiento de las redes locales, son todas habilidades para las cuales no necesariamente se requiere a un abogado, ¿ya? Y que para las víctimas son muy, muy, muy significativas. Hay algo que deja muy claro la evidencia que se ha desarrollado en otros países y en Chile también respecto de cuestiones vinculadas a la atención a víctimas, es que las personas son lo suficientemente... las personas tienen claro que en el sistema judicial se puede haber una condena o no puede haber una condena, y el que no hay una condena puede ser por muchas razones, digamos, ¿no? Y eso de distintas formas las personas lo entienden, pero lo que las personas no entienden y lo que realmente les genera insatisfacción son este tipo de cosas, que no sean escuchadas, que no puedan tener información de los casos, que digamos cuando se entrevistan o logran hablar con alguien en la fiscalía o en el tribunal, sienten que no reciben un trato del todo empático. Y ese tipo de cosas que son más bien de gestión, que no requieren reformas legales, que muchas veces no requieren grandes caudales de recursos presupuestarios, de verdad que pueden hacer una diferencia muy grande en mejorar no solo la calidad de vida de las personas, sino que también indicadores que son relevantes para la seguridad pública, como la percepción de inseguridad y la confianza de las personas en las instituciones. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, pueden las instituciones o las municipalidades irse sumando a esta como red, ¿cierto? Para ir trabajando y avanzando en todo lo que es la seguridad, la atención a las víctimas? Sí, bueno, nosotros desde el Centro UC Justicia y Sociedad estamos articulando, digamos, no solo con municipios, sino que con gobiernos regionales, digamos, estamos articulando actores, ya estamos en este proceso durante el primer semestre contactando o tratando de generar vínculos con distintos actores locales, y esperamos durante el segundo semestre poder convocarlos, digamos, a alguna jornada de trabajo o alguna actividad donde podamos ya ir entregándole algunos elementos básicos y poder tener una conversación, ¿no? Porque el mundo de los gobiernos regionales es un mundo muy complejo, digamos. Tampoco nosotros estamos en un ánimo, en este ánimo que se le atribuye muchas veces a la academia de llegar desde arriba con soluciones, sino que por el contrario, lo que queremos hacer es poder sentar a la mesa a los actores, poder escuchar cuáles son sus necesidades, poder poner nuestras capacidades técnicas al servicio de generar una red que sea útil y en definitiva poder avanzar en la implementación de estas reformas legales que le han dado más facultades en distintas áreas, ¿no? Pero también en materia de atención a víctimas a los municipios, pero que requieren tener un soporte técnico y un soporte en términos de formación para que efectivamente se consigan los resultados que todos queremos en materia de seguridad pública. Si usted tuviera que priorizar, ¿cuáles son las 3 acciones urgentes que deberían implementar los municipios? En materia de atención a víctimas, lo primero es tener, digamos, un encargado de gestión y de monitoreo de los casos, ¿no? O sea, una persona que esté preocupado de contactar a las víctimas, de ponerlas al tanto de sus casos, ¿no es cierto? Y de darles cierto nivel de orientación, ¿ya? Eso como primera medida. Como segunda medida, y esto es algo que viene en la reforma a las facultades que tienen los municipios en materia de víctimas, se le están dando a los inspectores municipales algunas herramientas para poder hacer atención a víctimas. Hay una herramienta que creo que es como tercera vez que hablo de ella, porque de verdad en nuestra experiencia haciendo investigación hace la diferencia en el contacto con las víctimas, que son los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? O sea, si yo tengo inspectores, ¿no es cierto?, municipales, que tienen algún grado mínimo de formación en poder contener, ¿no es cierto?, a las personas en un momento que es súper difícil, ¿no? O sea, los minutos, las horas inmediatamente después de que uno ha sido víctima de un delito, son momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no es cierto?, donde las personas en definitiva requieren de mucho apoyo, y de verdad que hace la diferencia tener un funcionario, de nuevo, que esté entrenado en algo que no es física cuántica, digamos, sino que es algo que de manera relativamente sencilla puede hacer la diferencia en la percepción que además tienen las personas respecto del Estado. O sea, poder llegar temprano y rápido a tener una buena primera atención hace que esa persona
tenga mayores probabilidades de participar de los procesos judiciales, que se mantenga vinculada al sistema y facilita, en definitiva, la protección de las personas. Claro, porque yo me imagino también que debe haber un número no menor de personas como que abandonan los procesos, ¿no? Sí. ¿Y qué significa que abandonen? Que abandonen el proceso significa dos cosas que son muy críticas para la seguridad pública, ¿no es cierto? Primero, significa que esa persona muy probablemente no va a entregar información a las autoridades respecto de el hecho que se está investigando, y eso también hay bastante evidencia que indica que uno de los principales factores que colabora al esclarecimiento de las investigaciones penales son las declaraciones de las víctimas. O sea, las víctimas son las que ven lo que pasó, saben quién les hizo qué cosa, ¿no? Entonces, que una víctima abandone hace que la probabilidad de que ese caso se cierre sin responsables sea muy alta, ¿no? Y eso es algo que no queremos. Y lo segundo es que cuando esa persona vuelva a sufrir un hecho y el hecho de que no esté adherida al proceso judicial, además incrementa las probabilidades de que vuelva a ser víctima porque no está recibiendo protección, pero además es muy probable que esa persona no vuelva a denunciar, ¿no? Y que de hecho hay muchas personas que en general no denuncian porque, bueno, una es el temor, la otra es el trato y también el tema de que no quedan en nada, por decirlo de alguna forma. Pero claro, si el diálogo fuese distinto, sentirían una mayor confianza, un mayor apoyo. Nosotros hemos estado con entrevistados en situaciones como de obviamente, delitos. La radio recibe por lo general denuncias. Nosotros siempre les hacemos la invitación a que genere las denuncias respectivas. La respuesta siempre es la misma. No pasa nada, es que después nos dejan solos. Al final hacemos la denuncia, pero ¿quién nos cuida o quién nos apoya? Entonces, efectivamente es una falencia, es una debilidad que el sistema en general tiene y que de verdad lo que tú dices, lo que has mencionado en el programa, podría cambiar la forma en que la gente vea las cosas y ayudaría muchísimo a que denuncien ciertas situaciones y que el hecho de denunciar esas situaciones, ¿cierto?, ayuden a prevenir posibles delitos en las mismas zonas. Exactamente. Que disminuya el número de personas que denuncian delitos es un factor muy crítico para el sistema de seguridad, porque la denuncia que una persona hace de un delito no solo ayuda a esclarecer su delito, sino que ayuda a todo el sistema a tener información respecto de dónde, quiénes y cómo se está desarrollando la criminalidad, ¿no? Entonces, a medida, y eso también se ve en los datos nacionales, que hay muchas épocas, digamos, donde baja la proporción de personas que denuncia, el sistema se va quedando ciego, digamos, ¿no? Y si se va quedando, esto es una especie de círculo vicioso, ¿no? O sea, las personas no denuncian, tenemos menos información para investigar, si tenemos menos información para investigar, bueno, resolvemos menos delitos y las personas denuncian menos, ¿no? Entonces, la forma de quebrar ese círculo, en definitiva, es a través de estas medidas que apelan más al trato, al cómo las autoridades se acercan a las personas, las mantienen informadas, les dan espacio para ser escuchadas, más que, digamos, a la interposición de querellas, ¿no es cierto? Siempre escuchamos a veces en los medios, bueno, la primera reacción de la autoridad es, bueno, vamos a presentar una querella criminal, digamos, y ¿dónde está todo lo demás, digamos? Y cuando todo lo demás no está, claro, viene esta reacción que tú muy bien describes, que las personas dicen, bueno, pero es que no pasa nada, y que no pase nada no solo significa que no hay una condena, digamos, sino que no pasa nada significa que nadie me informó, nadie estuvo conmigo, nadie me acompañó, en definitiva, y eso es algo muy importante y es un punto de quiebre, y estamos en un momento probablemente muy, muy importante para dar ese giro, y parte de ese giro se da en el nivel local, digamos, ¿no? Y nosotros vemos, y por eso estamos haciendo esta apuesta por estas redes locales, de que este es un problema que, claro, tiene algún nivel de coordinación nacional, pero donde en definitiva se juegan, donde los actores, digamos, tienen que llevar a cabo sus acciones son en el nivel local, porque de nuevo, las víctimas no van, digamos, al organismo público en Santiago a hacer sus solicitudes, sino que muchas veces van a los municipios y los municipios concentran, digamos, las redes de servicios, especialmente en regiones y ciudades más pequeñas del país. Así es. Hulda, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a una persona que ha sido víctima de un delito y que siente que el sistema no la acompaña?
Primero, que lo más importante siempre es hacer la denuncia. Siempre denunciar es un proceso difícil, porque participar de un proceso judicial es un proceso, digamos, que de alguna manera obliga a revivir lo que ocurrió, ¿ya? Pero en definitiva la ganancia no solo para la persona y para el sistema en su conjunto es mucho mayor que el hecho de no denunciar. Y en definitiva hay que buscar, digamos, los espacios hoy día y digamos, para también ser optimista y mostrar la parte del vaso medio lleno. En los últimos años Chile ha reforzado bastante su institucionalidad en materia de atención a víctimas. O sea, por ejemplo, en materia de delitos de violencia de género, tenemos centros de la mujer con personal especializado, las fiscalías tienen las URAVIT, las unidades regionales de atención a víctimas y testigos. En el caso de delitos de mayor connotación o mayor complejidad, digamos homicidio o robos o de mayores niveles de violencia, está el programa de apoyo a víctimas del Ministerio de Seguridad. Entonces existen instancias a las cuales las personas se pueden acercar. Y hay que hacerlo, digamos, o sea, hay que recurrir, digamos, a esa instancia, hay que hacer las denuncias, hay personal, digamos, especializado, no es suficiente, puede ser mejor, ¿no es cierto? Estamos en un momento donde podemos seguir avanzando en esa materia, pero el principal mensaje es hacer la denuncia, porque la denuncia en definitiva es el combustible, digamos, que alimenta toda la reacción que puede tener el sistema de seguridad para ayudar a las personas. Y el mensaje a nuestras autoridades e instituciones. Y el mensaje a las autoridades e instituciones es hay que tomarse en serio a las víctimas. La apuesta por la atención a víctimas no es algo que ocurre en el mundo psicosocial, por allá lejos, digamos, sino que hay que traer el mundo psicosocial al mundo de la seguridad. ¿Ya? Acá hay, de verdad que hay una clave, hay una tecla, digamos, que no estamos tocando lo suficientemente fuerte y que nos puede ayudar, digamos, a mejorar la calidad de vida de las personas, nos puede ayudar a mejorar la seguridad pública. Y en definitiva, cuando hay personas que se van satisfechas no solo porque se resuelve su caso, sino que incluso cuando eso no fue posible, sienten que fueron bien atendidas de parte del Estado, de verdad que eso hace la diferencia en términos de confianza en un contexto donde de lo que hablamos por todos lados, digamos, es de la poca confianza que muchas personas tienen en la institucionalidad. Y aquí de verdad hay un mecanismo muy concreto y relativamente sencillo de operar para generar impacto en un indicador clave en la política de seguridad. ¿Con ustedes cómo se pueden poner en contacto? Pueden visitar nuestro sitio web justiciasociedad.uc.cl, ¿no? Si no, buscar nuestro centro en Google, Centro UC Justicia y Sociedad UC. Digamos, y a través de esos canales pueden obviamente ir obteniendo información con nosotros y contactarnos, digamos, ahí están todos nuestros correos electrónicos. Hulda, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. ¿Algo que se te quede en el tintero? ¿Que quieras reforzar? Simplemente agradecer la invitación y simplemente poner esta mirada. Yo creo que también hay algo bien importante. Se suele visibilizar los servicios de atención a víctimas, enfocarlos mucho en la asistencia legal y en una especie como de contraparte de los servicios de víctimas de la defensa penal pública. Y esa es una visión que es equivocada, estratégica y desde el punto de vista de la evidencia, porque finalmente lo que hace un servicio de atención a víctimas es ser la ventanilla única del Estado para coordinar los demás servicios en materia de atención a víctimas. O sea, esto no tiene que ver tanto con ponerse a pelear, digamos, con los defensores que hacen su trabajo, eso va por un canal separado. De lo que se trata la atención a víctimas es de poder concentrar en un solo lugar todos los servicios del Estado en favor de las víctimas, y de lo que se trata es que las personas puedan satisfacer las necesidades que les genera el haber sufrido un delito y que en definitiva se vayan satisfechas y con la sensación de que se hizo justicia en su caso, que es lo que la gente va a buscar cuando recurre a la justicia. La idea es poder ayudar en el proceso penal, ¿cierto? Pero sobre todo también en el proceso como reparatorio, de cuidados, de acompañamiento. Exactamente. Porque eso igual va generando daños a nivel de salud mental. O sea, una persona que ha sufrido un robo en su casa, que ha sido violentado u otros, queda con un daño, con una inseguridad tremenda que obviamente no solamente se
sana, entre comillas, con un resultado que, por ejemplo, no sé, alguien quede en la cárcel una semana. Después los miedos son una constante que hay que trabajar. Sí, no, absolutamente, y ahí en definitiva el acompañamiento que se puede hacer de la situación de esas personas es clave para ir reparando evidentemente el daño de una situación que es muy, digamos, es muy traumática en muchas ocasiones para la vida de las personas. Ahí está. Hulda, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros nos pasamos unos minutitos, nos vamos a la pausa. Esperamos poder tener otra conversación, un día puede ser vía Zoom. Sí, ningún problema, encantado de acompañarlos. Desde Santiago nos acompañas al programa porque de verdad que es un área dentro de, nosotros hemos conversado muchas veces de seguridad, de delito y todo lo demás, pero efectivamente no habíamos conversado sobre el acompañamiento a las víctimas. No, encantado por Zoom, digamos, o si ando por acá por cualquier otro motivo, feliz de venir al estudio. Más que invitado. Ha estado con nosotros, ¿cierto? Hulda Omar Figueroa, abogado, sociólogo y coordinador del área de estudios en justicia penal y víctimas del Centro UC Justicia y Sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen. Nosotros vamos a la pausa y continuamos en Lo que queda del día aquí en Cooperativa Red Los Lagos.